acuerdan de la sección que les quería empezar a armar, que se llamaba El opio del pueblo? Ya expliqué el porqué, así que vamos a pasar al tema que les traje hoy. No sé si alguno conocerá a el escritor Franz Kafka. ¿Alguien lo conoce? No tengo bien claro sus ideas. Pero ¿conocen algún libro de él en el colegio? Es muy probable que hayan leído uno que se llama La Metamorfosis. ¿No lo leyeron? No lo leí en el colegio. La mayoría El lo escarabajo. Me acuerdo del Cucaracha. El perro chabón que se... siberiano. Bueno, yo... Bien. El chabón se empieza a convertir... Santi conozco 1, la- Juan y 0. Conozco la historia. No leí el libro, pero lo conozco de algún video de YouTube, algo de eso. Bueno, bien, vamos bien entonces. Bueno, Kafka, dentro de su escritura, hay mucha cosa interesante para hablar de él, pero bueno, vamos a arrancar con que Kafka nos trae algo al mundo que se conoce después como el drama kafkiano. Es un término que se suele usar para describir situaciones innecesariamente complicadas o experiencias frustrantes. La mayoría provienen de cosas burocráticas. Para entender un poco esto hay que pensar primero en qué fue Kafka como persona. Kafka, nacido en Praga, judío, familia acomodada, habla en alemán, quilombo cerca de lo que después fue el nazismo, pero bueno, cuando todavía los judíos estaban bien en Alemania. Kafka trabaja en una agencia de seguros, un puesto muy burocrático, muy de oficina, etcétera, etcétera, que es gran parte lo que los lleva a escribir este tipo de relatos. Bueno, con Kafka lo que tenemos también, que muy distinguido de él, es que Kafka escribió toda su vida y antes de morir a su único amigo, su mejor amigo, le pide que le escriba una nota que tiene que quemar toda la obra de él. Todo lo que escribió, que estaba en su biblioteca, tenía que estar quemado. No podía llegar a la gente. Cuando muere Kafka pasa esto y este amigo tiene el dilema moral de qué carajo hacer con eso. Termina decidiendo que lo publica y gracias a eso hoy en día tenemos Kafka. El drama kafkiano se reproduce mejor en lo que son los libros como La Metamorfosis y El Proceso. La Metamorfosis es como lo más corto, es un cuento corto, un relato corto. Es un libro de 60, 70 páginas, pero bueno, cortito, en lo que nos describe un chico que se convierte en cucaracha y que él tenía un trabajo, etcétera, etcétera, y que más allá de todo lo que él se esforzaba por la familia, el día de mañana, que es al otro día que se convierte en cucaracha, Ya me acuerdo. deja de poder hacer todo eso que hacía y no se cae nada en el mundo, sigue todo igual. Sí. Bueno, esto lo podemos encontrar en muchos relatos. Hay otro que también es el relato de Poseidón, eso es muy interesante también. Se los recomiendo para que lo lean. Y bueno, esto, yo traje el libro El Proceso de Kafka, es mi favorito de lo que sería él. Y en el prólogo voy a citar una cosa que decía Kafka como para que se entienda un poco la manera de escribir y el impacto que buscaba generar él, y que no sé si era lo que él creyó que no podía hacer, que quería que quemen toda su obra, pero bueno. Kafka decía: creo que solo deberían leerse libros que a uno le muerdan y le punceen. Si el libro que leemos no nos despierta con un puñetazo en el cráneo, entonces, ¿para qué leemos? Un libro tiene que ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro. Con esto, viste, es lo que nos quiere decir Kafka, es que ahí tiene que haber un antes y un después de que lees a Kafka. Y la verdad que loco lo hay. A mí me cambió mucho todo lo que leí de él. Me ha sido muy interesante. Y para describir un poco el tema kafkiano, les traje que dentro del libro El Proceso está el único relato que Kafka dio a conocer en vida. Si el deseo de Kafka se hubiese realizado, solo hubiésemos podido leer esto, que es una parte del Proceso en donde el personaje Joseph K. va a la iglesia a citarse con un comprador con un cliente para su trabajo en el banco. ¿Qué es lo que pasa? El cliente nunca llega, él se queda en la iglesia, conoce al sacerdote, el sacerdote le habla, lo reconoce y le dice que sabe que está sufriendo un proceso. Cuando le cuenta todo esto, empiezan a hablar y el sacerdote les da
le cuenta un cuento que se llama La Ley y se los voy a leer para que interpreten un poco a Kafka. Bueno, el cuento dice así. Les voy a leer un cuento que se llama Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse en un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardia con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas indiferentes como la de los grandes señores y, finalmente, siempre le repite que todavía no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardia. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años, audazmente en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplican las pulgas que lo ayuden y convenza al guardia. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan los ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida antes de morir. Todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, en desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardia. Eres insaciable y todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y que para sus desfallecientes sentidos perciba sus palabras. Le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Ese es el único relato que hay de Kafka, que Kafka deseó que leyéramos. Nada más que eso. ¿Pudieron llegar a desglosar algo en mi dificultosa lectura? Que ¿Entendieron que un tipo está todo el tiempo en un lugar esperando para entrar a la ley y no lo dejan entrar? Pero después le dijeron que solo ese lugar era solo para él. como que a veces los miedos nos atan, nos quedamos con lo que ya conocemos y no buscamos lo que hay detrás de la puerta de la ley. Es como que yo creo que lo que él quiere decirnos es que uno, dentro de la burocracia que crea la propia sociedad, Se conforma con lo que tiene. no es que se conforma con lo que tiene, es que se crea su propio obstáculo la gente. Eso es un poco la manera de ver de Kafka las cosas, lo que se conoce como drama kafkiano. Podemos decir que estas personas, estos personajes que postula Kafka, siempre están en una red de obstáculos, con cosas tan ilógicas y siempre condenados a fracasar.
un poco como lo que le suele pasar al hombre en general cuando va y se da cuenta de que tiene que trabajar toda una vida en el cual se pierde de vivir. A veces que uno pone la excusa, yo creo. Yo creo que lo bueno está en intentar, amigo. Claro, él tendría que haberlo Pero si intentado. el guardia no te iba a dejar pasar. ¿Y vos qué sabés? No El lo guardia intentó, dijo que no lo iba a dejar pasar. pero no lo intentó. Si fue, puede Y si ser yo te que no lo digo, intentó. yo no te dejo pasar, pero vos pasás si querés. Yo no te dejo. Podía haber sido esa también. Y casi como cuando te vienen a robar de cheto. ¿Y por qué la puerta era solo para él? ¿Y por qué era su oportunidad? Claro. No pero era de igual. nadie más. Bueno, ¿y qué había del otro lado? Y se lo perdió. Y nos lo hizo perder La a ley. todos. No, nos lo hizo perder a todos. La ley, no, estaba claro. Y Era pero la todo ley. el tiempo estás Pero te juzgándotela con la dijeron ley. que era la ley. Sí, todo el tiempo estás contra la ley. Hoy siempre va a haber uno que va a decir que lo que estás haciendo está mal. Lo que yo sí creo es que... ¿Y entonces qué podemos pensar con esto? ¿Qué podemos sacar de conclusión para Yo saco de nosotros? conclusión. Ya vengo, me voy a que- saquear. Yo saco de conclusión que Kafka tiene una ideología muy parecida a la que plasma Nolan en todas sus películas, donde también se hace foco siempre en la persona como un individuo trágico y que del cuento en sí saco que yo siento que él no tomó la oportunidad que tenía que tomar. Yo creo que Puede él ser. siempre habla mucho de las angustias, de los miedos, de esa cosa como atrapada en el interior de su propia persona y no poder salir, comunicarlo, animarse. Hay como que... Tiene una forma de escribir bastante... Es muy interesante. En este libro se pone un poco hay que agarrarlo denso. con ganas. El libro, no, a mí me encantó. Yo me los como los libros de él. El tipo es como que plantea. Yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó algo parecido de estar, por ejemplo, en un proceso. Cualquier tipo de proceso. Yo creo que vas atravesando todo tipo de procesos constantemente. Bueno, pensémoslo en Más un proceso marcados o judicial. menos. Pensemos un proceso judicial. Algo en el que solo depende la ley, que supuestamente Pero es igual para Por todos. eso le tuviste que poner el proceso judicial. No, Porque todo es un proceso. no, bueno, pero este libro es. Entonces, Pasa que lo que yo sinónimo. no les expliqué es que este libro, el personaje Joseph K., un día se levanta a la mañana. Ah, no, ¡Kafka! si te vas a guardar cosas para vos, no jugamos. Es verdad, esto hay que explicarlo. Kafka hacía literatura fantástica. Sí. Es el número uno en ese género. Bueno, ¿qué es lo que tiene acá Kafka? Bueno, a mí pensar el número uno. Por lo menos alemán seguro. Kafka en este libro lo que nos cuenta es un personaje Joseph K. que trabaja en un banco y cuando arranca el libro lo que te cuenta es que se levanta este tipo de la cama y tiene dos tipos ahí mirándolo, observándolo y le dicen, señor, usted está detenido. Ah, ya entiendo por dónde va. Kafka, Joseph K. se levanta y dice, no, pero ¿cómo puede ser? No sé qué más. Agarra y me dice, ¿y por qué? Se le va a abrir un proceso, no sé qué más. Bueno, pero ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Agarran y le dicen, no, nosotros no sabemos nada. A nosotros solo nos pagan para venir a detenerlo a usted. No tenemos ni idea. No es un spoiler, pero durante el relato se da un porqué. Nunca. Nunca. Y bueno, Nunca. entonces eso pasa en la vida real constantemente. Bueno, ahí va. Ese es el tema de la burocracia a lo que quiere llegar Kafka con nosotros. O O sea, Con todo lo que hay que hacer, que uno va desgastando y modificando la vida propia que tiene uno. Si vos tenés una obligación, por ejemplo, el qué sé trabajo yo, no pongamos es un ejemplo. retener tu libertad y Obvio, estar detenido. pero Y ponele la que- gente no pasa la barrera porque le tiene miedo al guardián. pero nunca que son las tuviste horas a cumplir. algo alterno al trabajo. Que no sea un caso judicial, pero vos trabajás, Y esto tenés tu vida y algo que no te gusta hacer, pero que lo tengas que hacer porque es tu obligación. No, entonces no, esto no. No, Juan, y yo lo vengo a hacer con ganas. ahí el problema es que Que entiendo, lo tengas que entiendo obligación el drama- porque te lo pida el propio gobierno, por ejemplo. entiendo el drama de su momento, pero hay ejemplos de la vida cotidiana que van más arraigados a una decisión o posibilidad o decisión propia de la persona y en el libro te está planteando una situación donde vos perdés directamente el control de la situación.
Claro, acá no hay ningún tipo de control de la situación. Acá, en el cuento que te estaba mostrando. Lo mismo pasa con la ley en la vida real, Juan. Bueno, pero sí tenía control. No en todos ningún los casos. tipo de control y ¿Y la por ley qué tampoco podía tiene haber ningún pasado? tipo de control. Por más que no le dejaban La pasar. ley tampoco tiene No, ningún tipo de en el control, cuento gente. sí, pero en el libro lo que te está diciendo es que no. La ley en teoría tiene que tener un poder judicial. O sea, Claro, el pero problema, nunca depende de vos. el problema es la corrupción que está involucrada siempre de por medio y la necesidad humana de establecer que nunca nos justicia, toque, o amigo. no, de establecer Que o nunca nos toque. invadir Nunca- lo que debería ser puro con necesidades propias y egoísmo. Luis En Alfa este diría, libro- justicia es una trampa lenta y arrogante. Es que la que justicia atrapa no ratoncitos existe. Y en nunca este una libro, trampa. con la Grande búsqueda grande Luis. En este libro, el chabón, para defenderse de toda una cosa que ni siquiera sabe que se le acusan, se distrae del trabajo, se olvida de su vida personal, se descuida totalmente, termina muerto. Es una cuestión de Es prioridades. una Estamos claramente. muriendo todo el tiempo, Salvi. Escúchame. Hay gente si a que vos te elige dicen- también, ¿eh? Hay gente que le gusta ese Si a vos te profesional. dicen que te van a meter en cana, ¿qué haces? Intentaría por todos los medios demostrar mi inocencia. Pará. Y bueno, Juani y si nos es trajo el todos otro los día un medios- loco que estuvo esperando que lo pongan preso y como no lo pusieron preso en Canadá. Exactamente. Por eso te quería. ¿Cómo Mirá, fue sí. la experiencia del chabón ese? Pues yo también sé la historia. Nada, Él se quedó esperando se y quedó después esperando. se lo quisieron se lo quisieron llevar de vuelta. Claro, y ahí ya no. Bueno, pero fue Discutía. el proceso. O sea, Pero el estuvo, chabón estuvo un rato en cana. Y toda esa angustia, No, todos no, esos no estuvo en 13 cana. años, ¿no llegó a estar un rato? Ni un día. Yo tenía entendido que sí. Ni un día estuvo en Canadá. Ah. Ese fue el problema. Cuando lo tenían que llevar, se olvidaron. Sí, Después sí. lo fueron a buscar para sacarlo cuando nunca estuvo. Claro. Entonces, el proceso de él, eso, a colación de esto, fue que eso indirectamente lo terminó transformando claramente, porque era una persona que salió a robar y después fue una persona que lo terminó defendiendo todo su pueblo, diciendo que era una persona recuperada. Bueno, ahí le salió bien, pero Yo creo que va la idea de Kafka veces- va más por la idea mía de que cree que la humanidad de por sí es compleja. No tanto sus ideas de que se puede lograr cosas buenas. Creo que me llevaría bien con Kafka. es compleja. Es re compleja, Es re re complejo. Ese es el drama de Kafka. Eso es en realidad lo que apunta, bien interpretado. Y bueno, francamente eso. Pero bueno, justo acá, si lo querés asociar con el Igual, libro, en mi lo que defensa pasa es que esto se solucionaría porque todos tenemos que hacer las cosas, no queda otra. Hay que laburar para que el planeta siga girando. ¿y qué hay de las cosas que no son laburo? Pero el ¿Sabes lo que problema pasa? es No cuando lo necesito- haces por la plata. El Ahí la problema- cagaste. El problema es cuando vos necesitas que todos laburen para que siga girando. Pero uno va a dejar de laburar y va a decir, mira, el mundo no se cayó. Y eso se lo va a contar a otro. Y eso lo va a dejar de hacer. Y eso lo va a dejar de hacer. Y eso si no tenés algo que te motive, el hecho de que vos pensar en el prójimo para hacer las cosas, no funciona. Ahí, Carajo, ahí estaría ahí el el guardián. tipo deja de laburar para ocuparse de su caso. Estuvo bueno el libro, me gustó, amigo. Deja de laburar para ocuparse de su caso. Muy, bien, y es, muy bueno para el pueblo. ¡Ey! Salió un lindo debate. es una mierda el debate, pero bueno, a mí en me Kafka gustó. lo tienen que leerlo. Pero estamos Es viviendo. algo que tienen que leer sí o sí, porque hay un antes y un después de leer a Kafka, y tiene una forma muy interesante de escribir, porque la verdad que te lleva Ahora, mucho. Bueno, en la comparación que yo hacía con Nolan cree que antes, después, lo que él propone es que antes de entrar al cine y después de salir, te tiene que causar justamente lo mismo, una diferencia. Entonces va como capaz que Nolan es kafkiano de toda la vida. Y no lo seguramente habrá leído esa frase de ahí. Pará, sabemos. puedo ser, traer es muy una de probable. mis teorías así, el libro de las teorías conspiranoicas. Kafka no se murió y es Nolan. Y, y vive de succionar Vamos, sangre dale. joven. Los expedientes secretos Santi. Y si en realidad todo esto es un gran pensamiento de un algoritmo tipo una IA y nosotros No, estamos en la basta, computadora, ya está re. y ya cada está uno todo de bien, nosotros tenemos que somos usar uno nuevo, una dale, basta. realidad distinta que está viviendo un duelo de eso. Puede ser. No lo puedes saber. Ya Así está. que vivamos la vida. Tráeme que me ponga un sombrero de papel aluminio porque me van a empezar a leer el pensamiento. Lean el proceso, que la definición de justicia en el proceso, la verdad que asombra mucho la manera en lo que interpreta lo mal hecho que está todo. Y qué lindo que leer, boludo. Sí, Qué lindo, sí, que- está eso, llegando. qué lindo cuando te atrapa un libro, que es como que te pones a leer Yo y lo te vi. abstraes. ¿Vos Solté sabés el que- laburo y me senté a leerlo y lo terminé en 2-3 días. Sabés que yo no, últimamente no estoy leyendo mucho. Sí estoy escuchando mucho podcast, esta boluda que hacemos nosotros. Que Ah, sí, no indirectamente- lean, escuchen podcast. Que indirectamente terminás, es otra forma de consumir pensamientos ajenos. Nosotros leemos por Obvio, ustedes. sí. Ay, qué va.
Sí, la verdad que... Bueno, acá mismo como en este Mutar. podcast le trajimos un breve resumen sobre lo que es Kafka, como para el que quiera aprender un poco. Está el podcast y el podcast, ¿no? Hay uno Claro, que está todo el algunos día. están- Pito caca, concha, pito caca. Y es una forma de llenarte y valoren, hijos de mil. Claro. Este tipo re labura, loco, tiene que renegar con estos dos. O sea, Y tiene si un no- hijo biológico y 2 hijos de la vida. Y si no, hagan caca y agárrense el pito.